Vale, aquí tienes una versión ampliada del texto manteniendo el tono, estilo y formato originales, con una extensión aproximada de 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar, y mucho. Vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero ¿realmente conocemos la verdad detrás de la imagen que proyecta? ¿Existe una gran mentira oculta detrás de esa sonrisa perfecta y esos abdominales de infarto? Hoy vamos a destapar algunos secretos, vamos a analizar ciertas actitudes y declaraciones, y vamos a confrontar la imagen pública con la realidad que, según nuestras investigaciones y fuentes, podría ser muy diferente. No se preocupen, no vamos a caer en chismes baratos ni en difamaciones sin fundamento. Lo que vamos a hacer es presentarles hechos, evidencias y testimonios que juntos nos permitirán formarnos una opinión más completa y objetiva sobre Can Yaman. Antes de empezar, quiero recordarles que en este canal nos gusta investigar a fondo, analizar con rigor y presentar la información de manera imparcial. Pero también, y esto es muy importante, respetamos la presunción de inocencia y la privacidad de las personas. Nuestro objetivo no es juzgar, sino informar y generar debate. Así que los invito a que escuchen atentamente lo que tenemos que contarles y luego, dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente estamos subiendo contenido explosivo sobre el mundo del espectáculo, las celebridades y las tendencias más candentes. Así que no se lo pueden perder. Vamos al lío. Can Yaman, como les decía, es un actor turco que saltó a la fama gracias a telenovelas como Erkencikus, que lo catapultaron al estrellato internacional. Su atractivo físico, su carisma innegable y su talento actoral lo convirtieron en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Pero poco a poco, algunas sombras comenzaron a aparecer en el horizonte de su carrera. No es inusual que la fama traiga consigo una lupa implacable, y en el caso de Can Yaman, esa lupa ha revelado más de lo que quizás muchos de sus fans esperaban. Una de las primeras polémicas que lo rodeó tuvo que ver con ciertas declaraciones consideradas machistas y poco respetuosas hacia sus compañeras de trabajo. En entrevistas, Can Yaman hizo comentarios que fueron interpretados como objetivadores hacia las actrices con las que compartía escena, minimizando su talento y reduciéndolas a su atractivo físico. Estas declaraciones generaron un aluvión de críticas en redes sociales y en los medios de comunicación, acusándolo de sexista y de perpetuar estereotipos de género. Recuerdo particularmente una entrevista donde, al ser preguntado por la química en pantalla con una de sus CEO protagonistas, respondió con algo que insinuaba que la clave era su atractivo físico, y no el arduo trabajo de ambos en la construcción de sus personajes. Estas palabras, rápidamente viralizadas, encendieron la mecha de un debate que aún resuena. Pero no se trata solo de una entrevista aislada. A lo largo de su carrera, ha habido varias instancias donde sus comentarios han sido percibidos como insensibles y desconsiderados hacia las mujeres en la industria. Es importante señalar que el contexto cultural turco, aunque moderno en muchos aspectos, aún conserva ciertas estructuras patriarcales que pueden influir en la manera en que algunos hombres se expresan sobre las mujeres. Sin embargo, esto no exime a Can Yaman de la responsabilidad de sus palabras, especialmente considerando su posición como figura pública con una enorme influencia sobre sus seguidores. Otro aspecto controvertido de la imagen de Can Yaman es su supuesta actitud prepotente y egocéntrica. Han circulado rumores y testimonios de personas que han trabajado con él que lo describen como alguien difícil de tratar, exigente y poco dispuesto a escuchar a los demás. Algunos incluso lo acusan de tener un ego desmedido y de creerse superior a los demás. Estos rumores, aunque no confirmados oficialmente, han contribuido a erosionar su imagen pública y a generar dudas sobre su verdadera personalidad. Detrás de las cámaras, dicen, Can Yaman se transforma. El carisma y la simpatía que despliega ante las cámaras se desvanecen, dando paso a una actitud distante y, en ocasiones, incluso hostil. Hemos hablado con exempleados de producciones en las que ha participado, quienes, bajo condición de anonimato por temor a represalias, han compartido anécdotas sobre su comportamiento en el set. Uno de ellos nos contó cómo Can Yaman llegaba constantemente tarde a las grabaciones, interrumpiendo el flujo de trabajo y generando tensión entre el equipo.
Otro nos relató cómo menospreciaba las sugerencias de los directores y guionistas, insistiendo en imponer su propia visión, a menudo sin justificación. Estos testimonios, aunque no verificables al 100%, pintan un cuadro preocupante de un hombre cuya fama se le habría subido a la cabeza. Pero la gran mentira que queremos exponer hoy, y que da título a este vídeo, no se refiere tanto a su personalidad, sino más bien a la imagen cuidadosamente construida que ha proyectado a través de sus redes sociales y de sus apariciones públicas. Me refiero a la falsa idea de ser un hombre sencillo, cercano a sus fans y comprometido con causas sociales. Esta es, quizás, la faceta más elaborada de su personaje público. La imagen de Can Yaman como un hombre accesible, conectado con sus seguidores y preocupado por el bienestar del mundo que le rodea, es una construcción meticulosa que se ha ido moldeando con el tiempo. Si analizamos detenidamente su perfil de Instagram, por ejemplo, vemos una cuidada selección de fotos y vídeos que lo muestran practicando deportes, disfrutando de la naturaleza, compartiendo momentos con sus seguidores y participando en eventos benéficos. Todo parece indicar que Can Yaman es un hombre ejemplar, preocupado por el bienestar de los demás y comprometido con el planeta. Lo vemos corriendo por la playa al amanecer, meditando en la cima de una montaña, abrazando a niños en un orfanato, donando sangre en una campaña de concientización. Cada imagen está cuidadosamente seleccionada para transmitir una sensación de autenticidad y compromiso. Sin embargo, al rascar un poco la superficie, descubrimos que muchas de estas imágenes son cuidadosamente planeadas y ejecutadas por un equipo de profesionales del marketing y la comunicación. Las fotos no son espontáneas, sino posados estudiados. Los eventos benéficos son seleccionados estratégicamente para mejorar su imagen pública. Y los mensajes de cercanía con sus fans son a menudo escritos por un ghostwriter. Detrás de cada publicación aparentemente casual, hay un equipo de expertos trabajando incansablemente para pulir la imagen de Can Yaman y mantenerla impecable. No estamos diciendo que Can Yaman no sea una persona generosa o que no se preocupe por los demás. Lo que estamos cuestionando es la autenticidad de su imagen pública y la manera en que se ha utilizado para construir una marca personal que no se corresponde necesariamente con la realidad. Es la diferencia entre ser y aparentar, entre sentir genuinamente una conexión con el mundo y simularla para obtener beneficios. Además, existen fuertes indicios de que Can Yaman ha recurrido a estrategias de manipulación mediática para controlar la narrativa sobre su persona. Se dice que tiene contactos cercanos en los medios de comunicación que se encargan de silenciar las críticas y de promover una imagen favorable. También se sospecha que ha pagado a influencers y youtubers para que hablen bien de él y para que promocionen sus proyectos. Es una práctica común en el mundo del espectáculo, pero no por ello menos reprobable. La manipulación mediática erosiona la confianza del público y socava la credibilidad de la información. Estas estrategias, aunque no son ilegales, son cuestionables desde el punto de vista ético. Manipular la opinión pública para mejorar la imagen personal no es algo que esperaríamos de una figura pública que se presenta como un modelo a seguir. Un modelo a seguir debería basar su influencia en la autenticidad y la transparencia, no en la manipulación y el engaño. Y luego está el tema de su relación con Italia. Can Yaman ha invertido fuertemente en su imagen en Italia, aprendiendo el idioma, participando en proyectos televisivos y cultivando relaciones con figuras influyentes del espectáculo italiano. Esto ha generado suspicacias entre algunos de sus fans turcos, que se sienten abandonados y desplazados por su interés en el mercado italiano. Para algunos, se trata de una traición. Can Yaman, el ídolo turco, ha preferido los reflectores de Italia a la calidez de su propio país. Algunos incluso lo acusan de haber utilizado a Turquía como trampolín para alcanzar la fama internacional, y de haberse olvidado de sus raíces una vez que consiguió lo que quería. Estas acusaciones, aunque duras, reflejan un sentimiento de decepción que se ha extendido entre algunos de sus seguidores más fieles. La pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde queda el orgullo turco de Can Yaman? ¿Se ha diluido en su ambición por conquistar el mercado europeo? No quiero que piensen que estamos tratando de destruir la imagen de Can Yaman. Nuestro objetivo es simplemente ofrecerles una perspectiva más crítica y matizada sobre su figura. Creemos que es importante ser conscientes de la manera en que las celebridades construyen sus marcas personales y de los mecanismos que utilizan para manipular la opinión pública. En un mundo donde la imagen lo es casi todo, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico que nos permita discernir entre la realidad y la ficción. Y recuerden, no todo lo que brilla es oro. Detrás de la sonrisa perfecta y los abdominales de infarto,
puede haber una realidad mucho más compleja y menos atractiva. La perfección es una ilusión, y las celebridades, como cualquier ser humano, tienen sus luces y sus sombras. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman está siendo auténtico o que está utilizando su imagen pública para manipularnos? ¿Creen que las críticas que ha recibido son justas o que son simplemente ataques infundados? ¿Creen que su enfoque en Italia es una traición a sus fans turcos o simplemente una estrategia inteligente de diversificación profesional? Los invito a que dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber su opinión. Queremos escuchar sus voces, sus argumentos, sus perspectivas. Este es un espacio para el debate constructivo y el intercambio de ideas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Semanalmente estamos subiendo vídeos explosivos sobre el mundo del espectáculo, las celebridades y las tendencias más candentes. Así que no se lo pueden perder. Les prometemos que siempre intentaremos ofrecerles información veraz, análisis rigurosos y perspectivas originales. Hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos explorado las posibles contradicciones en la imagen pública de Can Yaman, desde sus controvertidas declaraciones hasta las estrategias de marketing que parecen moldear su percepción. Les agradezco enormemente por acompañarme en esta investigación. No olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo, ya que son muy valiosos para nosotros. Y recuerden, denle un buen me gusta a este vídeo si les resultó interesante, compártanlo con sus amigos para generar debate y sobre todo, suscríbanse al canal para seguir descubriendo juntos los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, cuestionen todo, analicen la información con criterio y no se dejen llevar por las apariencias. La verdad a menudo se encuentra oculta bajo la superficie. Hasta la próxima semana, y gracias por formar parte de esta comunidad.